Dos reflectores proyectan una luz cálida sobre un escenario por demás oscuro. Desde sus extremos, un hombre y una mujer caminan hasta encontrarse en el centro. Él la mira con picardía, ella le devuelve una sonrisa tímida pero coqueta. Él es enérgico, vivaz, ella sutil y encantadora. Él viste pantalón, camisa, sombrero y el estuche de un machete. Ella usa naguas, falda de flores, blusa y trenzas. La música es veloz y el baile vigoroso. Abrazos, pases, giros y grandes desplazamientos los llevan de un extremo al otro del escenario. En un juego de propuestas evasivas, de insinuaciones y sanciones. Entre vuelta y vuelta, el hombre corteja a la mujer, la quiere besar, acercarla. Ella le sonríe pero lo evade, lo llama y lo rechaza. De niñas aprendimos a bailar corriendo por el salón de la escuela, rehuyendo de niños que aprendieron a bailar simulando levantar nuestras faldas con sus sombreros. Eran roles fijos en el baile, los niños a la derecha y las niñas a la izquierda. Sencillo, ¿no? La clasificación de nuestros cuerpos era suficiente para definir qué podíamos hacer y quiénes podíamos ser en el baile. Pero llega el punto en el que quieres hacer algo diferente o ser alguien diferente. Queremos bailar, pero queremos bailar de esta manera y no queremos bailar solo por bailar, sino porque justo bailar nos está permitiendo entender el mundo desde otro lugar, entender el cuerpo desde otro lugar, relacionarnos de otras maneras. ¿Y de qué otras maneras nos podemos relacionar en el baile? ¿Qué otras cosas podemos hacer con nuestros cuerpos? ¿Existe alguna forma de evadir o, digamos, hackear las clasificaciones que nos asignan? Hoy, la experiencia del género en la danza contacto, y contaremos con las voces de Gensi Armenta, Natalia Orozco, Andrés Lagos y Jessica Rodríguez. En Bogotá se baila de todo. Y eso es algo que vamos a demostrar en cada capítulo de este podcast. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de danza o de baile? Hablamos de encuentro, hablamos de compartir, hablamos de ritual, de cultura, de identidad, de arte y de muchas cosas más. Ya les habíamos contado sobre el punto de partida de esta temporada. Se basa en la investigación de Jessica Rodríguez, una antropóloga interesada por saber cómo se viven las relaciones de género en la danza y en términos generales en la sociedad. Además, Jessica tenía la necesidad de moverse e investigar desde el cuerpo. Yo creo que estudiar antropología es estar sentado en un salón estático y estar hablando de muchas cosas y estar hablando de todo y de todo se mueve. Quería dejar ese estado de quietud y romper con la idea de que el pensamiento, de que el lugar del conocimiento es solo la mente. Y en la danza improvisación contacto había una posibilidad de hacer esa ruptura. Yo creo que eso es una de las cosas que me genera como una felicidad enorme cuando yo me encuentro con la danza contacto y es poder reconocer que ahí hay un flujo donde el pensamiento, el sentir, el hacer, ¿no? el activar están juntos. La danza contacto nos enseña a hacer y pensar de otras maneras. Algunas veces tiene el potencial de desestructurar y cambiar órdenes que parecen naturales. Por ejemplo, ¿no? Nuestra manera de la educación nos educa para construir un rol, ¿no? Vamos a hacer esto en la vida y esto en la vida. Y yo creo que un poco la danza contacto es cómo movilizar esos roles todo el tiempo. En la danza contacto, las identidades se transforman, las jerarquías dejan de ser. Es una práctica que está, de hecho, a medio camino entre la danza académica y el baile social. Y por ahí empieza a deshacer las estructuras que en otras danzas se tejen de manera muy clara. Muchas técnicas diferentes de danza que exigen un maestro, una coreografía, una dirección y estar siempre escuchando lo que toca hacer y todos iguales. Y llegar a danza, improvisación, contacto para mí fue una
una revolución de la danza, porque no tenía ni quien me dirigiera, ni quien me dijera cómo me tenía que mover, ni cuándo, ni tenía que llevar el ritmo de la música, ni el ritmo de nadie, ni imitar a nadie, ¿sí? Ni estar al tiempo con nadie, ¿sí? Sino que yo tenía que atreverme a decidir en cada instante cómo moverme de una manera consciente y comprometida para poder bailar juntos. Porque la danza contacto es la danza que se crea en el impulso de juntarse instantáneamente y con la libertad que permite la escucha del tacto, sin un dictamen del movimiento correcto o incorrecto, ni una figura de autoridad a la que se deba obedecer. La danza contacto, es decir, tiene una potencia política, como tú dices, muy poderosa, porque nos permite primero como reconocer que hay otras estructuras de relacionarnos, hay otras formas, no solamente estructuras, más bien hay otras formas y hay otras maneras que hemos olvidado, ni siquiera son nuevas. ¿Cómo son esas otras formas de relacionarnos? En la manera en la que la sociedad establece los roles de género, por ejemplo, parece que existe un libreto rígido. Sin embargo, podríamos preguntar, ¿cómo se ha construido lo que es natural para cada género en la danza? Este es un tema complejo, entonces vamos por partes. Primero, ¿qué es género? Pues primero, para poder hablar del género, es importante establecer una distinción con el sexo, porque no son lo mismo. Se puede decir que el sexo son las características con las que nacemos. Digamos que en ese momento es cuando generalmente a partir de los órganos genitales externos somos clasificados como hombres o como mujeres, ¿cierto? Y el género son esos comportamientos, las características, inclusive la forma de vivir las emociones que socialmente se relacionan con lo femenino o lo masculino. Y esto incluye cómo nos vestimos, cómo nos expresamos, etc. En la danza eso se ejemplifica con los roles que tiene cada quien. El género también incide en la forma en la que nos movemos. Y para ver esto, bueno, ni siquiera hay que irse a la danza. También hay formas de caminar que se reconocen como típicamente masculinas o típicamente femeninas. Formas de sentarse, de mover las manos, etc. En muchos bailes, el rol que dirige, toma la iniciativa, invita a bailar y marca el paso, sostiene el eje al dar vueltas, levanta y eleva, suele asociarse al masculino. Por el contrario, el rol que se deja llevar, acepta o rechaza, sigue el paso y se deja elevar, está relacionado al femenino. Y fíjense que aquí ya estamos hablando de una relación, de quién puede o no hacer tal cosa, de cómo podemos tocar y a quién. Entonces, el género tiene que ver con las posibilidades, con las relaciones de poder. No hay que olvidar que todo esto es contextual, ¿no? Que nuestra forma de vivir el género, los roles, las relaciones, está situada en un tiempo y un lugar determinado. Esto adquiere peso porque también tenemos oportunidades distintas asociadas a cada género. Y hay un montón de brechas que todavía no se han cerrado. Además, las relaciones de género están conectadas con otros factores, como la raza, la clase, la edad, el tipo de cuerpo que tenemos. En la investigación, algo importante para mí era ver que el cuerpo en movimiento muestra una serie de valores culturales encarnados. Las relaciones de género son determinantes en la vida social. En nuestro país y en muchos otros, el tema de género interviene en la política, está presente en las elecciones presidenciales, en la escuela, en las relaciones afectivas. Esos discursos no son inocentes y tienen de todo menos de natural. Esos discursos son unas construcciones ideológicas, unas construcciones de discurso político, filosófico, que están impulsando, sosteniendo, defendiendo un sistema y una manera de estar en el mundo. Y esa manera de estar está prescrita para cada quien. Por ejemplo, si el sexo es masculino, entonces se tiene que comportar como un hombre. Y si no, pues entra en conflicto, genera fricción en las relaciones sociales porque incumple el libreto que dicta su género. El género lo que hace es producir y volver normales unas nociones muy específicas de lo que es masculino y femenino. Eso lo explica Judith Butler, que es una autora muy importante para empezar a entender el sistema de sexo-género.
también que el género clasifica al mismo tiempo que desclasifica, es decir, que también marca a las personas que hacen lo que no corresponde a su género, ¿no? Por eso hay expresiones y adjetivos femeninos que se usan para ofender a los hombres. Bueno, eso, y que igual lo femenino suele ser menospreciado, se considera lo débil, lo irracional, lo frágil, lo subjetivo, lo emocional. Entonces, al hacer lo que se espera de nosotras, en cierta medida estamos haciendo el género. Por eso podemos entenderlo como una construcción social, como una performance, una actuación que acordamos hacer. Pero, ¿y qué pasa si empezamos a habitar espacios en donde el acuerdo es que podemos hacer otras cosas? Que lo que somos y la forma en que podemos movernos no tienen que estar determinadas por las expectativas sobre el género. El género, la danza, el ser humano, el cuerpo, no es una realidad cerrada. Si estamos en un presente que es un flujo continuo, el ser humano, la danza, el género, el cuerpo, está en el flujo continuo. Lo que pasa es que hemos atravesado por altos grados de sociedades represivas, pero la realidad es esa. O sea, nosotras no somos las mismas. El género no es único, la sexualidad no es una sola, la danza no es una sola, la vida no es una sola. Las maneras de pensar no son una ni dos, así a la política le guste y le convenga insistir en eso. Guiadas por esas indagaciones de Jessica, queremos saber si el espacio de la danza, pero no de cualquier danza, sino de la danza improvisación contacto, tiene algo especial que rompe con las estructuras. En los episodios anteriores hablamos de la mezcla de sentidos, de que la danza contacto es un espacio donde se escucha con la piel, donde se desplaza la centralidad de la visión para abrirse a la experiencia del tacto. También hemos escuchado sobre la ausencia de una figura de autoridad, de un espacio en donde el aprendizaje no está mediado porque alguien nos diga cómo y de qué manera debemos bailar. ¿Y qué pasa con los roles de género? A ver, ¿cómo poder entrar por ahí? Pues la danza contacto, por supuesto, que rompe con las estructuras muy, muy patriarcales de lo que le corresponde a la mujer y lo que le corresponde al hombre, ¿no? Es decir, como que eso yo lo sentí, digamos, muy fuertemente durante 10 años, donde tanto en la proyección del ballet folclórico y todas las danzas del laboreo y las danzas de los amoríos construían unas narraciones absolutamente sexualizadas de cómo es que, ¿no? Cómo es que deben ser, digamos, estas estructuras. Este tropo o narrativa es común en muchos bailes, en los cuales se refuerza el rol que las personas pueden interpretar de acuerdo con su género. Pasa en el tango, en la salsa, en la bachata. En todos esos tipos de baile hay un estilo diferenciado para hombres y mujeres. Hay una vestimenta y unos pasos específicos para cada quien, y está establecido que el hombre guía y la mujer es guiada. Es una dinámica de dos. Y en la danza contacto parece que esto de tener claro quién es el que guía se desarticula un poco. Esto no sucede de una manera tan determinante para ninguna de las dos personas, es decir, las dos personas pueden jugar los dos roles en el momento en que cada uno sea capaz de proponerlo, porque hay momentos en que el uno puede sostener al otro, invitar al otro, y el otro puede dejarse llevar o proponer, ¿sí? Es un nivel de escucha que se establece. Tampoco se sostiene la diada, el tú y yo solos para siempre. Es un salón estrecho, piso de madera y espejos en una de las paredes. Allí 3 o 4 parejas visten camisetas y pantalones anchos. Lucen cómodos, como si vistieran pijamas, y se mueven. Bailan en algo que luce más como una conversación. El punto de contacto entre los cuerpos cambia, siempre. Una espalda pregunta y un hombro responde. Un cuello interviene, una mano replica y luego, codo con codo, giran. Rebotan uno contra el otro y pendulan hipnóticamente.
De repente, la pareja que baila es ahora un trío, un cuarteto o un quinteto. Y mientras tanto, alguien más lejos baila en solitario, en contacto con el piso, con el aire, con la música y con su propio éter. Entonces bailamos. Nos movemos con el cuerpo que somos y con el movimiento que somos, no con el que deberíamos ser. Bailamos de la manera en que lo necesitamos y no de acuerdo a si somos hombres o mujeres. Cada persona es única, ¿sí? Y todo lo que esa persona es, en toda su integridad, es lo que baila. Y baila con otra persona también única, hombre, mujer. Y es porque, de nuevo, la que hace la danza soy yo. Bailamos con las historias individuales que llevamos a cuestas. El juego se puede dar con cualquiera, entre cualquiera y da lo mismo, ¿sí? Pero cuando ya nos sentimos bailando, es importante para los dos implicados, están bailando dos personas que se llaman fulanito de tal y sutanita de tal, y que tienen una historia y que vienen de un lugar en ese momento, no de cualquier lugar. No es lo mismo llegar de la playa que llegar de la casa, que llegar de la sala de danza, que llegar de comer a bailar. Y el jam de danza contacto se convierte en un espacio transformador, donde los roles pueden ser intercambiados. La improvisación y la escucha del otro permite una dinámica de error y pausa, en donde se puede ensayar distintas formas de moverse, resoluciones que surgen de la curiosidad y de una lectura de la otra persona, y no de la posición que cada uno ocupa en el binarismo de género. Es como un espacio de posibilidad que además nos está pasando por el cuerpo. Algo lindo de la danza contacto es que te puedes dar muchas sorpresas. Por ejemplo, con el tema de la fuerza. Si tu postura corporal está sólida, si te has enraizado al suelo porque estás en contacto con ese suelo, pues puede pasar que seas una base firme para elevar a otra persona. Y no importa el peso, no importa si es hombre o mujer. Entonces la fuerza deja de ser una característica masculina, se vuelve como una potencia corporal que cualquiera puede desarrollar. Y para la persona que está bailando, pues el rango de posibilidades se amplía. El tipo de movimientos que puedes hacer se abre completamente. Lo mismo pasa si te permites aprender a ser ligero. Y yo creo que ahí hay algo para reelaborar el género. Por eso digo, me parece interesante siempre pensar que la práctica de la danza contacto es potencialmente interesante cuando uno piensa más en ese lugar del tránsito que en el lugar de las identificaciones, ¿no? Justamente porque es un lugar de flujo, es un lugar de encuentro. Y como lugar de flujo nos lleva a pensar en las relaciones, porque el tema del género no es solo que las mujeres deban ser ligeras y los hombres fuertes, tiene que ver también con la heteronorma, con la heterosexualidad como el principio que ordena las cosas, qué tanto y cómo nos acercamos, qué contactos y relaciones tienen lugar en el espacio público. También si nos vamos a la fiesta, creo que es más aceptado el baile entre mujeres. Los hombres no se acercan para bailar entre ellos con la misma facilidad, ni sería tan bien visto, entre comillas, que lo hicieran. Justamente el contacto y el lugar del tacto entre hombres es algo que sigue siendo difícil. Eso es algo que cuestiona qué tanto se puede reelaborar el género, ¿no? Y pues en los jams de danza contacto, sin decir que es un espacio pues donde ya no aplica ninguna jerarquía ni orden de género, sí parece que hay unas posibilidades que se crean en la práctica, o sea, en el hacer, en permanecer, en insistir, en una exploración del movimiento. Se abre una ventana, por ejemplo, para que los hombres puedan tener un contacto con mayor comodidad entre ellos, bailando con cercanía, de pronto sin tanta prevención. Eso es algo que puede pasar con el tiempo. La danza improvisación contacto vibra con la energía del humano danzante. Es una energía erótica en tanto creativa, y sería ingenuo pensar que eso no nos sucede,
o qué sucede solo con los bailarines o bailarinas del género opuesto. En la medida en que podamos reconocer que allí hay una erótica, ¿no? que ahí hay un erotismo, pero también una erótica en el sentido de una necesidad de estar con el otro, de encontrarse con el otro, ¿no? Ahí hay unas formas, sí, de la sexualidad que no necesariamente tienen que ver con el acto sexual, tienen que ver con la sexualidad que atraviesa los cuerpos. Y yo hoy digo, sí, es una práctica absolutamente erótica en ese sentido, ¿no? Erótica en ese sentido abierto es que es un cuerpo que cuando estamos diciendo es un cuerpo poroseado, es un cuerpo sinestésico, es un cuerpo que está a la escucha, que entra en contacto, pues es un cuerpo que está despierto. En la posibilidad de cambiar las formas de interacción y comunicación entre géneros y también entre las personas del mismo género, hay una posibilidad para empezar a repensar todo esto. Es algo que puede mover las barreras de lo que una persona puede hacer, pero aun cuando la danza contacto es un espacio políticamente potencial para pensar el lugar del género en la sociedad, pues danza contacto y la danza no va a salvar el mundo, o sea, también ahí hay unas prácticas súper hegemónicas, ahí todavía cuando estamos haciendo contacto seguimos evitando entrar en contacto con las zonas eróticas de los cuerpos, porque es nuestra manera en que nos hemos construido, ¿no? con estas distancias, ¿no? Con esto que todavía atraviesa muy fuertemente nuestras relaciones. Porque la danza en definitiva no está fuera de la vida. Bailar tiene que ver con la posibilidad de ser, de vivir identidades y cómo puedes y quieres habitar el mundo. Pero ese mundo todavía está lleno de condicionamientos y estructuras patriarcales. Sin embargo, ese mismo mundo contiene unas anclas de las que nos podemos tomar, porque podemos reconocer todas las estrategias de resistencia que nos tienen aquí todavía. Las relaciones de cooperación que se establecen a nivel comunitario, los espacios que hacen posible imaginarse futuros verdes y multicolor, de restauración ecológica y de géneros fluidos. La danza puede ayudarnos en esa búsqueda. Porque allí lo que está en juego es escúchame, escuchémonos y movámonos juntas. Eso es una utopía, en un salón de danza o afuera de un salón. Por eso también se requiere un compromiso y una reflexividad de nuestra parte. Este compromiso de pensar en las relaciones de género no es automático. Uno mismo, en soledad y en colectividad, es quien puede seguir jalando la pita, ver las propuestas del espacio y decidir moverse, reconocer las experiencias que estás dispuesta a vivir y los límites que puedes traspasar. Y en la búsqueda por entender cómo la danza es una puerta a esas posibilidades, nos encontramos con otro género de danza. En el próximo capítulo nos vamos a otro estilo de baile habitado por seres que decidieron tomarse y mirar de frente el binarismo de género. Nos vamos a adentrar en el mundo del Vogue. Este fue el cuarto capítulo de Tu piel es mi piel, Danza Contacto y Vogue en Bogotá, la segunda temporada del Siguiente Paso Podcast. Hoy escucharon las voces de Gensi Armenta, Natalia Orozco, Andrés Lagos y Jessica Rodríguez. Un agradecimiento especial a cada una de ellas. También agradecemos a Paz Audiovisuales, productora aliada de este proyecto. Búsquenlos en Instagram como @PazAudiovisuales. Este podcast es un producto del trabajo colaborativo y esta temporada está basada en la tesis de pregrado de antropología de Jessica Rodríguez, quien también nos apoyó con la investigación para estos episodios. La producción es de Adriana Carvajal y Luisa Rodríguez. El guión fue escrito y editado por Laura Cero y por mí. La edición y el diseño sonoro fue realizado por Vladimir Arciniegas y Adriana Carvajal. Vladimir también compuso la música de esta temporada. Stacy Suárez y Jairo Araque estuvieron al frente de la gestión de redes sociales. Esta temporada fue realizada con el apoyo de IDARTES, a través de la Beca Podcast para la Circulación de Investigaciones sobre las Artes 2021.
Para escuchar todos los episodios de este podcast, busquen El Siguiente Paso en su aplicación de podcast favorita y en Instagram como @podcast El Siguiente Paso. El link con la transcripción de este capítulo lo encuentran en las notas del episodio.